Ya, buenas noches, estimados estudiantes. Iniciamos esta jornada de tutorías de la semana 14. Es la última semana que revisamos contenidos. Les doy paso a Vivi, que es quien nos comparte la experiencia y el contenido en esta semana. Bienvenidos a todos. Vivi, buenas noches. Le dejo en sus manos a estos angelitos. Buenas noches, estimada Nancy. Muchas gracias. Voy a colocar en modo presentación para iniciar con la clase de hoy. No sé si ahí pueden visualizar mi pantalla. Sí, profe. Sí, ya se visualiza, Vivi. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, estimados y estimadas estudiantes. Sean cordialmente bienvenidos la semana 14. Ya estamos por finalizar este semestre. Es una alegría reencontrarme nuevamente con ustedes en este espacio que no solo representa un aprendizaje académico, sino también crecimiento personal y construcción de sueños. Iniciamos esta nueva semana con la oportunidad de seguir avanzando, de aprender de los retos y fortalecer nuestras capacidades. Les deseo de todo corazón que esto sea una semana bendecida. Les invito con entusiasmo a encender sus camaritas para mirarnos, reconocernos y recordar que aunque estemos a distancia, aprendemos mejor cuando nos sentimos acompañados. Su presencia tiene un valor, su esfuerzo cuenta y cada paso que dan los acerca a sus propósitos. Muchísimas gracias por estar aquí y por seguir creyendo en ustedes. La presente semana vamos a revisar la unidad 5. Continuamos con la unidad 5 referente a los paradigmas de investigación cualitativa y cuantitativa. Como en la semana anterior ya revisamos el enfoque de investigación cuantitativa, la presente semana profundizaremos en la investigación cualitativa. Permítanme paso de diapositiva. Bueno, ahora vamos a iniciar la clase con un estudio de caso. En esta actividad no existen respuestas correctas ni incorrectas. Lo verdaderamente importante es conocer y valorar las percepciones, reflexiones y sobre todo sus puntos de vista. Alguien, por favor, que me ayude leyendo el estudio de caso y luego analizaremos a qué tipo de enfoque de investigación pertenece, si cuantitativo o cualitativo. Por favor, un voluntario o voluntaria. Estimado Andrés, por favor. Buenas noches, estimadas profesores. Bueno, estudios de caso. Imaginemos que desean saber si una clase fue buena. ¿Les basta con una nota o les interesa escuchar cómo se sintieron quienes participaron? Ya. Vamos a imaginar que aquí todos ya están ejerciendo la docencia y entonces, ¿qué les interesaría a ustedes? ¿Más el resultado, la nota, o les interesaría más escuchar cómo se sintieron o cómo se participaron los estudiantes? Estimada Lucía, buenas noches. Qué gusto saludarle, estimada licenciada. Buenas noches, compañeros. Bueno, con respecto a esta pregunta, yo creo que es importante escuchar cómo se sintieron quienes participaron, ¿no? Porque una calificación por sí sola como que no muestra toda la experiencia de lo que uno conoce no sé, no sé, con sus propias opiniones, emociones. Entonces... Yo creo que se puede mejorar cada vez eh,
cómo fue realmente el aprendizaje. Entonces, para mí, lo importante sería escuchar cómo se sintieron. Muchas gracias, estimada Lucía. A Lucía dice que le interesaría escuchar cómo se sienten, comprender un poco más la situación. Entonces, ella sería un poquito a un enfoque cualitativo. A ver, alguien más, ¿qué dice? Si estuvieran ejerciendo en este momento la docencia, ¿qué les gustaría conocer de sus estudiantes? A ver, alguien más. Estimado Andrés, le escuchamos. Tal vez el propósito que tiene cada estudiante, es decir, qué es lo que van a hacer cuando sean fútbol. Bueno, en este sentido, cuando ya tengan actividades como trabajo o sus visiones, sus sueños, cuáles son sus objetivos, qué quieren alcanzar, qué quieren lograr en la vida. Esas situaciones para mí creo que son más importantes. Pero, por ejemplo, bueno, también conozco a otras compañeras que en el aspecto de las notas son importantes para ellas porque les ayuda a solventar sus gastos económicos como en el aspecto de unas becas. Entonces, también eso es, es valedero de alguna forma porque hay algunas personas que tienen más posibilidades y tienen menos posibilidades. Entonces, obviamente, para mí que los dos aspectos son buenos, o sea, son necesarios, dependiendo de la perspectiva de la persona. Ya, entonces Andrés diríamos que se iría más por un enfoque mixto, porque le interesaría saber tanto el tema numérico como comprender a los estudiantes. Por el chat nos dice, estimada Lisette, que tiene problemas con el internet. No se preocupe, estimada Lisette, si desean comentar por el chat también, ya saben ustedes que yo les leo. Alguien más que nos comente, ¿qué le interesaría conocer? Bueno, están hoy súper calladitos. Creo que la estimada Nancy en la videocolaboración les, les hizo asustar un poquito. Todavía no participan, así es que no es falla mía. Ah, ya, ya ven, ni participan. A ver, acá nos dice Carla, dice que está de acuerdo con la compañera, que a ella también le interesaría escuchar a los estudiantes, si se sintieron bien con la clase o saber si hay algo que mejorar. Ella sería un poquito más cualitativa. Muchísimas gracias, estimada Carla. Y voy a darle paso a Melanie antes de que se arrepienta. Buenas noches con todos. Sí, porque le estaba dudando un poquito. Ya ve. Pues sí, o sea, sí, yo estoy de acuerdo con mi compañero y siento que también me iría o sea, por algo mixto, porque sí que es verdad que también es importante saber cómo se sintieron los alumnos, pero también al estar con beca también importa demasiado las notas. Si fuera por mí, me iría solo por saber cómo les pareció, si les interesó, cómo se sintieron mis alumnos. Ya, muchas gracias, estimada Melanie. También nos dice que sería más por un enfoque un poco más mixto, porque en el sistema pues educativo también, si bien es cierto, es importante obtener datos numéricos para poder evaluar al estudiante y poder saber si es que aprobó el año o no, pero realmente la parte cualitativa también nos otorga datos muy importantes. Así que un docente tiene que ser cuantitativo, pero también tiene que ser cualitativo, siempre comprendiendo y entendiendo las necesidades de su estudiante. Ahora vamos por la siguiente diapositiva. Ay, perdónenme que estoy aquí. Ya.
Bueno, ahora vamos por el tema de la investigación cualitativa, profundizar un poquito más. El enfoque cualitativo es un tipo de investigación flexible y dinámica, lo que significa que no sigue pasos rígidos ni un orden fijo como lo era en la investigación cuantitativa, que todo tenía que ser muy sistémico y muy organizado, no podía faltar un paso porque todo se nos desestructuraba automáticamente. Pero la investigación cualitativa tiende a ser un poquito más flexible, a diferencia de otros enfoques. En este se puede avanzar, pero también se puede retroceder a mirar cómo estaba elaborado. Por ejemplo, mientras se recoge la información, al mismo tiempo se puede analizar y ajustar la muestra, permitiendo comprender mejor la realidad que se está estudiando. Ahora vamos a ver las etapas de la investigación cualitativa. Al igual que la cuantitativa, necesita seguir cierta ruta para poder obtener resultados. La primera etapa consta de una idea, que es el nacimiento de la investigación. Surge de una inquietud, de una curiosidad o una situación que nos llama la atención, una pregunta general o un interés inicial. Por ejemplo, me interesa saber cómo se sienten los estudiantes en clases virtuales. Entonces, toda investigación surge de una idea inicial. Posterior a ello, vamos con el planteamiento del problema. Aquí la idea se aclara y se enfoca. Se explica qué se va a estudiar y por qué es importante para nuestro contexto estudiar cierta idea. Es importante definir el problema del estudio, aunque todavía puede cambiar. Por ejemplo, ¿cómo viven los estudiantes universitarios la experiencia de las clases virtuales? La siguiente etapa corresponde a la inmersión inicial del campo, en donde el investigador se acerca a la realidad que va a estudiar para conocerla mejor. Primero, realiza el contacto con el contexto real. Por ejemplo, si yo estaría investigando sobre las clases virtuales en universitarios, pues me tocaría asistir a las clases, observar quiénes participan, quiénes no participan. Luego de la clase conversaría con cada uno de ustedes para ver cómo se sienten en las clases. La siguiente etapa corresponde a la concepción del diseño del estudio. Aquí se decide cómo se va a investigar. Por ejemplo, elegir el tipo de estudio, las técnicas, el enfoque, los instrumentos que voy a utilizar para recolectar la muestra. Por ejemplo, decidir si voy a usar entrevistas abiertas, observación en clase, qué técnicas e instrumentos serían los más adecuados para yo poder recolectar la información y obtener resultados adecuados. Posterior, tenemos la definición de la muestra inicial y el acceso. Se selecciona quiénes pueden participar en el estudio y qué información relevante pueden aportar. Por ejemplo, tengo que escoger qué estudiantes me pueden proporcionar más información y a lo mejor quienes no. Si un estudiante a lo mejor es muy callado, no le gusta participar, entonces no me va a contribuir mucho para mi investigación y tengo que escoger quiénes pueden enriquecer la misma. Selecciono, por ejemplo, veo y escojo a 8 estudiantes y luego, por supuesto, es muy importante establecer protocolos de ética. Yo no puedo ir
y automáticamente pedirles que me den información a la fuerza. Yo tengo que pedir permiso, tengo que ver si es que ellos desean participar, si me pueden proporcionar la información. En caso de que no deseen participar, pues tengo que aceptar y no hacer. La siguiente fase es la recolección de los datos, que es el momento en donde yo aplico la técnica e instrumento. Por ejemplo, que vaya a usar una entrevista semiestructurada. En ese momento me siento con el estudiante, escucho, le realizo unas preguntas, pero en la investigación cualitativa es importante dejar que el entrevistado pues pueda expresarse libremente, que él me pueda comentar todas sus experiencias, todo lo que él desee. No debo yo cortarle sus expresiones, a diferencia del proceso cuantitativo en que hay que centrarse únicamente en lo que se va, en el cuestionario que se va a tomar la información y nada más. Pero el proceso cualitativo podemos dialogar de diversas situaciones para poder llegar a, a una información relevante. Entonces, en el análisis de datos se organiza, en la recolección de datos, perdón, se obtiene la información directamente de las personas. Se realizan las entrevistas donde los estudiantes cuentan sus experiencias, sus emociones y sus dificultades. El siguiente paso corresponde al análisis de los datos, en donde ya una vez que tengo todas las entrevistas, toda la información que me otorgó el estudiante, entonces yo voy a encontrar los patrones comunes, los significados, organizo, comparo, agrupo la información. Por ejemplo, detecto temas comunes. Muchos de los estudiantes mencionan que tienen estrés, que se encuentran desmotivados. Entonces, todos aquellos patrones voy identificando. Claro que en la investigación cualitativa también se puede aplicar softwares para el análisis de datos. Existen softwares especializados que requieren cierto dominio profesional, diríamos así, para aplicarlos, pero también lo realizan mediante matrices, que es un poquito más fácil para quienes no tienen una experiencia en el manejo de softwares. El siguiente paso es la interpretación de los resultados. Una vez que logramos identificar que muchos tienen estrés, otros se encuentran desmotivados, vamos a interpretar los resultados, es decir, explicamos los hallazgos que obtuvimos, damos sentido al encontrado, relacionando con el contexto y la teoría. Por ejemplo, comprendemos que la falta de interacción afecta la motivación de los estudiantes y contrasto con investigaciones que pueden aportar a esos hallazgos. Luego vamos a la elaboración del reporte de los resultados. En esta parte, una vez que tenemos todo el proceso definido, vamos a comunicar todo lo que obtuvimos. Por ejemplo, lo más común es mediante las tesis, artículos científicos, organizamos y presentamos los resultados. Entonces se redacta un trabajo donde se describen las experiencias de los estudiantes y sobre todo las conclusiones principales de este estudio. ¿Por qué decimos que la investigación cualitativa es un proceso dinámico? Porque la revisión de la literatura puede hacerse en cualquier momento. La revisión de la literatura se puede modificar entrevistas, agregar o quitar preguntas. Por ejemplo, si yo estoy hablando con Lucía y Lucía me menciona un tema muy importante y yo a lo mejor no tenía anotado en mi entrevista, entonces yo puedo en ese momento anotar para plantear una pregunta más, cosa que no podemos hacer en la investigación cuantitativa.
En cambio, acá sí podemos ir agregando ciertas cositas. Por ejemplo, también se puede cambiar el número de participantes si surgen dificultades. Por ejemplo, yo tengo planeado que en mi investigación participen todos los estudiantes que se encuentran en esta sala, pero al momento de yo realizar, me dicen, no, discúlpeme, yo no deseo participar y obviamente no puedo obligarle, entonces puedo cambiar la muestra, puedo contar con otras personas y se puede modificar. También se pueden ajustar teorías o conceptos conforme se avanza. Por ejemplo, en la revisión de la literatura yo tengo un concepto establecido, a lo mejor, pero resulta que voy revisando la investigación y otro autor tiene otro concepto. Entonces, tranquilamente, yo puedo modificar lo que yo tenía, por supuesto, respaldándome en evidencia científica. Ahora vamos con las características del enfoque cualitativo. El problema de la investigación no siempre está totalmente definido desde el inicio. No como en la investigación cuantitativa, que nosotros en las primeras fases definimos el problema, lo estructuramos completamente y eso ya no se mueve, ya no se cae. Pero en cambio acá, a medida de que voy entrevistando, voy revisando la literatura, a lo mejor los participantes me dan nuevas ideas, entonces yo puedo ir agregando cositas, ¿ya? Otra característica es que se investiga para comprender y generar teoría, no para comprobar hipótesis. Como les decía, en la investigación cualitativa no se plantea hipótesis, solo se lo hace en la investigación cuantitativa. Otra característica es que no se aprueba hipótesis. Estas pueden surgir durante la investigación. Yo puedo entender y comprender ciertas cosas. Otra característica es que los datos son subjetivos. Es decir, que los datos no son numéricos ni cuantificables, sino son emociones, experiencias, son opiniones de cada participante. En este enfoque cualitativo se usan técnicas como entrevistas abiertas, observación, historia de vida. En esta investigación hasta una historia de vida me puede servir. Por ejemplo, si alguien se me pone a contar una anécdota o algo, todo eso puede servir para los hallazgos de mi investigación. Otra característica es que es flexible, es decir, que el investigador puede ajustar el proceso. Como ya vimos, podemos ir ajustando conceptos, muestras y todo, y varias cosas que no nos permite la investigación cuantitativa. No se manipula la realidad, o sea, no trato yo estoy entrevistando a Melanie, por ejemplo. Estoy entrevistando a Melanie y yo quiero que las cosas sean así. Entonces yo no puedo estar influyendo para que ella me dé la opinión que yo quiero escuchar, ¿no? Yo le dejo que ella fluya, que sea ella, que me cuente desde su experiencia, ¿ya? Otra característica es que busca interpretar los significados de lo que viven las personas. No usa estadística ni generalización. Es naturalista porque estudia a las personas en su propio contexto. Es también interpretativo porque le importa lo que las personas sienten y piensan. El investigador tiene un rol ético y responsable. Debe respetar las voces de los participantes. Como les decía, yo no puedo estar dando ideas ni sugerencias al participante. Yo tengo que mantenerme muy neutral. La investigación cualitativa es como una conversación profunda con la realidad. Se escucha, se interpreta y se comprende ajustando el camino mientras se avanza. Por ejemplo, algo que podría darles
como ejemplo de una investigación cualitativa, las entrevistas más o menos son como cuando hablamos con nuestra mejor amiga, con nuestro mejor amigo, y le contamos, mira, me pasó esto, y lloramos y reímos. Pues básicamente eso es lo que se busca en la investigación cualitativa, que el participante exprese todas sus emociones, que me cuente todo y de aquello, y yo puedo obtener hallazgos muy importantes, pero por supuesto, los hallazgos que yo tengo, siempre es importante respaldarlo con literatura, es decir, con investigaciones científicas que han realizado otros autores. Ahora, estimados y estimadas, ustedes que ya este semestre creo que ya hasta les hemos cansado hablando de tanto tema de investigación, para ustedes, ¿qué diferencias encuentran entre la investigación cuantitativa y cualitativa? Pero no mencionemos lo demasiado científico, sino lo que les nazca a ustedes desde su conocimiento, desde lo que han leído, desde lo que nos han escuchado. ¿Cuáles serían la diferencia de la investigación cuantitativa y cualitativa? Estimado Andrés, le escuchamos. Ya, tal vez, profe, la cuantitativa es más objetiva, en cambio la cualitativa es más subjetiva. En cambio, bueno, en la cuantitativa se basa más en lo que es números, en lo que es situaciones de estadísticas. En cambio, la cualitativa es más expresiva, deja que las personas se basen en la situación de, mm, de cualidades en ese aspecto. Muchas gracias, Andrés. Así es. Estimada Lucía, le escuchamos. Gracias, Lice. Bueno, yo lo siento como que principalmente la diferencia, como yo le anoté, eh, es que la investigación cualitativa busca comprender como que las experiencias, las opiniones, las emociones, eh, algo como significado de las personas, ¿no? Mediante una información como que descriptiva. En cambio, en la investigación cuantitativa, como que se centra más en medir y analizar datos numéricos para comprobar la hipótesis y todo lo que, los resultados estadísticos se podría decir. Así es como anoté, no sé si estoy bien, pero es como lo anoto para poder comprenderme yo. No sé si usted. Muchas gracias, estimada Lucía. Así es. Está en lo correcto. Estimada Esther, le escuchamos. Mi estimada licenciada Vive, buenas noches. ¿Cómo está, compañeros? Buenas noches. Un gusto saludarle. Bueno, desde un contexto cotidiano, un ejemplo, diría yo que, bueno, la investigación, como dicen los compañeros, la investigación cuantitativa responde a un banco de preguntas como ¿por qué o cómo? Un ejemplo sería, se basa en números, mediciones, porcentajes, como ya lo dijeron los compañeros, para poder o contar o comparar. Pero un ejemplo sería como que saber cuántos estudiantes, eh, como en base a mi tema de investigación, cuántos estudiantes usan redes sociales más de 3 horas al día. Esto aplica como una encuesta de que se obtiene cantidades como de 60, 75 estudiantes. Entonces, ese resultado se expresa como en números, en porcentaje. En cambio, la cualitativa es en base a opiniones, experiencias, que busca comprender razones o significado de alguna situación. Eh, Agarrándonos del mismo ejemplo, sería como que entrevistas a varios estudiantes, docentes o padres de familia de que por qué pasan tantas horas en redes sociales. Entonces eso también nos hace que algunos responden a que lo hacen por comunicarse entre amigos,
entretenerse porque no tienen nada más que hacer o para realizar tareas. Entonces, aquí es la diferencia mediante un ejemplo cotidiano. Es lo que yo logré interpretar y comprender. Muchísimas gracias, estimada Esther. Está muy correcta su opinión. Y Esther, en su trabajo de investigación hizo un trabajo muy completo porque ya tomó la muestra, ya realizó los cuestionarios, me pareció, las entrevistas. Melanie también me parece que lo hizo. Hubo dos personas que hicieron, pero les digo, no, no fue en vano. Para mí fue muy importante porque ya se están ustedes como que sumergiendo en ese tema de investigación y están viendo las dificultades de aplicar las técnicas e instrumentos. Entonces, muy bien, y aparte veo que eso les ayuda a comprender mucho. Entonces, muy, muy bien, muy bien. Vamos por la siguiente parte. Ay, perdón, parece que iba a intervenir Carlita y yo ya le pasé. Carlita nos quería comentar algo, tenía la manito levantada. Perdóneme la vida, Carlita. O se le fue la manito levantada. No, sí, profe. Bueno, quería opinar sobre la cualitativa. Bueno, para mí esta está pues basada en encuestas, también en opiniones y en las emociones y no se manipula la realidad. Y en cuanto a las cuantitativas, pues esta es medible, em, también es por los números, porcentajes y también si se manipula si se manipula. Muchas gracias, estimada Carlita. Sí, Carlita. Pues. Vamos a ver la siguiente parte. Vamos a establecer las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. En el marco general de referencia, en la investigación cuantitativa se basa en ideas que creen que la realidad se puede medir y comprobar con números. El cuantitativo le interesa que pueda medir, comprender, que pueda, perdón, medir y comprobar. Por ejemplo, medir cuántos estudiantes aprueban una materia. Si a él le dan un porcentaje, pues en el método cuantitativo sería muy feliz, ha logrado su propósito. Pero en el método cualitativo se basa en ideas que creen que la realidad se entiende a partir de las experiencias y las opiniones de las personas. Por ejemplo, conocer cómo se sienten los estudiantes en una materia. El cualitativo, digámoslo en una frase coloquial, es como más chismoso, porque le interesa conocer más, quiere saber emociones, quiere saber más. Entonces, el cualitativo, acuérdese que es el enfoque de investigación chismoso. No se conforma, quiere más información y más información. Es como, digámoslo, ya digo en palabras coloquiales, es como la vecina chismosa, que siempre quiere saber más, ¿ya? Ahora vamos por la siguiente, que es la naturaleza de la realidad. En el método cuantitativo, la realidad no cambia, aunque la observamos o midamos. Por ejemplo, una nota es 8, sin importar quién la observe. Observa la magíster Nancy, es 8. Observa Andrés, es 8. Observa Esther, es 8 y no hay nada más que decir sobre esa realidad. Pero en el enfoque cualitativo, la realidad sí cambia, porque depende de las personas y de sus experiencias. Por ejemplo, una clase puede ser buena. Esther puede decir, esa clase es muy buena. Pero eso dice Esther. Pero para Lucía puede decir, no,
esa clase es mala. Entonces, la realidad cambia según la persona entrevistada. Ahora vamos por la lógica que se utiliza. En el cuantitativo se utiliza una lógica deductiva, es decir, que va de lo general a lo particular. Por ejemplo, si estudiar mejora las notas, que sería la parte de la teoría, entonces este grupo tendrá mejores calificaciones. Para el método cualitativo es más una lógica inductiva, es decir, que va de lo particular a lo general. Por ejemplo, escuchar a varios estudiantes y luego concluir cómo viven las clases. Ahora vamos por el punto de partida. En el tema cuantitativo, la realidad ya existe y solo hay que descubrirla con la mente y los números. Por otra parte, el método cualitativo, la realidad se va construyendo y se interpreta según las opiniones de las personas. En el tema de objetividad, para el método cuantitativo, él, como decía Andrés, busca ser objetivo, sin emociones ni opiniones. A mí me interesa el número, el porcentaje y no me interesa cómo se siente, no me interesa. Prácticamente el método cuantitativo sería como ese ex narcisista. No me interesa tus emociones, no me interesa nada, a mí me interesa lo cuantificable. Así. Entonces, el método cuantitativo es el ex narcisista que todos en algún momento a lo mejor tuvimos. Por ejemplo, usa encuestas cerradas. El método cualitativo, en cambio, acepta la susceptibilidad, los sentimientos, las opiniones, las experiencias. Si el participante a lo mejor contándonos su experiencia llora, para el método cualitativo es muy importante. Es muy importante porque todo ello lo va tomando en cuenta. En el método cuantitativo, si usted se pone a llorar, le dice, por favor, calle y limítese a responder el cuestionario. No le toma mucha importancia. Por eso le digo, es el ex narcisista el cuantitativo. La relación entre las ciencias naturales y sociales. El método cuantitativo cree que las personas pueden estudiarse igual que los objetos. Es decir, que el método cuantitativo hasta cosifica a las personas. Es igual que los objetos, me proporcionan números y nada más. Ejemplo, aplicar reglas matemáticas en la conducta humana, porque él a la conducta humana le otorga números. En cambio, el método cualitativo cree que las personas son diferentes, porque sienten y piensan. La realidad que se estudia, por ejemplo, el método cuantitativo, existe una sola realidad igual para todos. Ejemplo, el promedio de un curso. Para el cualitativo, en cambio, existen muchas realidades, según cada persona, según cada grupo. Ejemplo, cada estudiante vive la clase de manera diferente y una nota no le define al estudiante. Las metas de investigación. Para el cuantitativo, busca medir, explicar y predecir lo que pasa. Por ejemplo, predecir cuántos estudiantes aprobaron. Para el cualitativo, en cambio, busca comprender e interpretar lo que viven las personas. Por ejemplo, entender por qué algunos estudiantes se sienten desmotivados. Para el método cuantitativo, el investigador es neutral, no muestra opiniones ni emociones,
Nada. Para el cualitativo, el investigador reconoce sus ideas y valores y forma parte de ese estudio. Entonces, en síntesis de todo esto, el cuantitativo busca números, medir y explicar. El cualitativo, palabras, comprender e interpretar. Ahora, voy a revisar el chat. A ver, alguien escribió. Y no tuvimos. Y si no tuvimos, lo podemos tener, dice. Si no he tenido la ex narcisista o el ex. Claro, puede probar, estimado Andrés. Che. No, recomiendo saltarse esa etapa. Entonces, si tuviéramos que definir eh, en pocas palabras, o si pudiéramos establecer una diferencia, pero no teórica, no teórica, quiero algo que nazca de usted, de lo cotidiano. ¿Cómo podrían definir esa diferencia entre el método cuantitativo y cualitativo? A ver, ¿quién desea comentarnos? Miren que les di muchas ideas. Estimado Andrés, le escuchamos. Ya, tal vez, bueno, no sé si estará bien el ejemplo que le voy a decir porque siento que es como, como la fusión del método cualitativo y la parte cuantitativa. Es decir, se tiene, digamos, en el aula de clases, se me ocurre, en la carrera bueno, en la parte de ciencias sociales, de la asignatura de historia. Entonces hay estudiantes, hay 25, bueno, tenemos, la muestra es de 50 estudiantes, de los cuales 30 estudiantes tienen buenas calificaciones y los 20 estudiantes que restan tienen malas calificaciones. En ese aspecto, el docente se preocupa porque casi que está mitad, mitad. Entonces, lo que desarrolla y lo que necesita saber es por qué está en ese aspecto, tienen malas calificaciones. Quizás habla con esos 20 estudiantes y menciona qué es lo que está pasando. A lo mejor la estrategia no es buena, o sea, tal vez haciendo alguna heteroevaluación, si se está entendiendo todos los compilados, es decir, si estás ocupando buenas estrategias, buenas metodologías, si tal vez necesitan fortalecer en algún aspecto dentro de la historia, se me ocurre la historia medieval ya. Entonces, ese sería el ejemplo, ¿no? Entonces, el profesor en ese aspecto se está basando en los 50 estudiantes de los 30 y 20 que les había mencionado y saber por qué esos 20 estudiantes no tienen buenas calificaciones. Ya, perfecto. Entonces, Andrés nos está dando ejemplo cotidiano de una investigación mixta, tomando en cuenta tanto enfoque cualitativo y cuantitativo. A ver, ejemplos de la vida cotidiana. ¿Alguien más que nos ayude a diferenciar al enfoque cuantitativo y cualitativo? ¿Alguien más? A ver, alguien más que nos mencione. Alguien más, a ver, estimados. Estamos 14, miren, si fueron subiendo. A ver, alguien más que nos ayude con un ejemplo. Verán que hemos hablado casi todo el segundo bimestre. Hemos hablado de investigación cuantitativa y cualitativa. Creo que ya les tengo, miren, hasta cansados, que hoy ya no se conectaron mucho. Dicen, esa profesora solo habla de, 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 de la investigación cuantitativa y cualitativa. Ya les tengo teniendo pesadillas sobre eso. A ver, alguien más que nos ayude con un ejemplo.
de enfoque cuantitativo y cualitativo en lo cotidiano. Les prometo que es la última intervención y ya me callo. Estimada Daniela, pura levantando la mano, dice para que se calle. Le escuchamos, Dani. Buenas tardes, profe. No, tampoco así. A ver, A profe, ver, o sea, Dani. yo podría decir que un ejemplo claro, o sea, de lo que yo me di cuenta porque yo voy a empezar a tener un emprendimiento de galletas y creo que el ejemplo de una investigación cualitativa podría ser hacer encuestas, o sea, de, por ejemplo, lo que yo hice con mis amigos más cercanos fue de preguntarles cuáles son las tres galletas que más les guste. De ahí también les pregunté y de ahí saqué yo un resultado que saqué como una opinión en base a una pequeña encuesta que les hice. Entonces, eso puede ser en lo cualitativo. Yo en lo cuantitativo puedo, no sé, puedo obtener más números de esa encuesta, como de que de un grupo de 10 personas, 5 personas prefieren de chocolate, otras 4 prefieren de, no sé, de Oreo y las otras restantes de otro sabor. Siento yo que ese sería el ejemplo de una vida cotidiana. Muchas gracias, estimada Daniela, y le deseamos mucha suerte en su emprendimiento. Ahí nos hacen promoción en el grupo para consumirle. Gracias, profe. Estimada Esther, le escuchamos. Y con eso sí les prometo que me callo. Ya. No más, no, dice, lo que pasa es que hasta que se nos venga el ejemplo a la cabeza, un Ah, contexto, ya no sabe qué responder. Pero bueno, utilicemos un ejemplo, no me gusta tanto el fútbol, pero utilicemos el ejemplo del fútbol, del partido de Ecuador, ¿ya? ya, perfecto. El método cuantitativo que dice usted, el más chismoso, Ya, podría haber una encuesta de preguntas a personas, o sea, ecuatorianos que sepan de fútbol, preguntarles, ¿por qué crees que Ecuador perdió el partido? Porque, ¿qué piensas que quién fue el culpable de no ganar el partido? Entonces ahí van saliendo las encuestas, ¿no? Es que en el Valencia no jugó bien, tiene la pata chueca, bueno, en fin, una encuesta. No sé mucho de fútbol, no vi los partidos de fútbol, pero más o menos estoy como relacionando. Entonces, con el cuantitativo, pues podría salir un porcentaje de que el 70% de los ecuatorianos confirma que Erner Valencia fue el culpable de que no ganara el partido. Digo yo, no lo sé si estará bien, creo yo, y creo que puede ser así, no sé mucho de fútbol. Es bien, como para reírnos un poco también. ya, así para romper el hielo, está bien. Así es, estimada Esther. Y yo también diría fuera Ener Valencia, fuera. Y fuera no va fuera. Bueno, a ver. Ahora sí, ya les prometí que ya no les iba a cansar. Ya. Estimado Andrés, ya, el última intervención, les prometo. Ya nos vamos. No, sí, bueno, bueno, no sé si será la situación, pero bueno, se me vino ahorita una idea a la mente, se me ocurre una población de 1.000 personas que, que, bueno, han sido ahorita con la inseguridad que vivimos en el país por situaciones políticas. Entonces, de las 1.000 personas, del muestreo que son 1.000 personas, bueno, casi el 10% ha sido víctima de robo y el otro 10% ha sido víctima de secuestro, el otro 10% ha sido víctima de las vacunas y el otro 10%, bueno, así. Entonces, en ese aspecto también sería la cuantitativa, ¿verdad? Así es. Ya, muchas gracias, estimado Andrés. Yo pensé que Andrés iba a decir, sí, profe, fuera, no voy afuera, pero no, ya me costó. No, eh, no, bueno, en realidad le comento que ahorita estoy escuchando que ahorita está bajando mucho lo que es o sea, que mucha gente ya no está creyendo en el Novoa.
Entonces o sea, o sea, las encuestas están yendo en contra del Novoa. Y aparte también dicen que también están haciendo la revocatoria del presidente. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Así es, así es. Bueno, ya no me sigan dando alas en el tema político, porque ahí sí no les voy a dejar ir y yo voy a amanecer aquí hablando de política. Entonces, Y que no le gusta a Vivi la política. ay, no, a mí me encanta la política, por eso digo, mejor ya no sigamos, porque hoy día no se han de ir. Bueno, le agradecemos muchísimo a Vivi, muy prácticos los ejemplos, con ello entendemos más esta temática. Muchas gracias, Vivi. Nos queda solamente invitarles, tengo un buen número de estudiantes que todavía no participan en la video colaboración. Eh, Invitarles mañana a las 8 de la noche es el último horario que tenemos para participar en la video colaboración. En caso de que no participen, estará habilitada la próxima semana la actividad suplementaria para que ustedes puedan desarrollar. No sé si Esther ya participó en la video colaboración, podría indicar si es bueno o malo participar en la video colaboración y de pronto les motiva o les desmotiva de una vez a los estudiantes para generar esta actividad. No sé, Esther. Sí, Máster, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, participé el día de ayer a las 6 de la tarde, muy dinámica, muy, más que todo podemos dialogar con nuestros compañeros, podemos trabajar con nuestros compañeros, es muy dinámica, muy reflexiva, nos invita a reflexionar bastante sobre los enfoques de los paradigmas. Entonces, sí, les invito a participar porque no está tan difícil, no creo que se demore más de 30, 35 minutos. Más es en dialogar que en lo que se va a hacer, pero de ahí está súper fácil. Le consideré fácil y ahí sí no sé cuánto me irá a calificar. No, Cuantitativo. no Cuantitativo. se preocupe, Esther. Listo, entonces, ahí queda la invitación. Andrés, ¿la escuchamos? Sí, sí, estimada docente. Bueno, le comento que yo ya hice el cuadro comparativo. Ese cuadro comparativo solo le tenemos que presentar a usted y el día de mañana ya hacemos la infografía o lo que usted nos Exactamente. ya. Sí, Entonces, Andrés. eso sería grupos, creo que tengo entendido, creo que son grupos de tres, ¿no? Sí, hay grupos, depende del número de compañeros que se encuentren. Hacemos los grupos para que no sea muchos estudiantes en el grupo y si hay algunos, pues generaremos el número de grupos que sean necesarios. Ya, ya, profe, Sí, entonces en ese aspecto podemos hacer, bueno, yo le hice como captura, como una imagen, entonces imagen le subimos al Padlet, creo que bueno, es lo que sí, pero me... el Padlet es diferente enlace para cada día, así es que no ingresen a cualquier enlace. Ah, Sí, ya. para cada día se genera un Padlet para que ustedes compartan el cuadro comparativo. Entonces, no se suban ni hagan nada hasta que ingresen el día de mañana en el horario asignado. ¿Ok? Ya, listo, profe, Ya, muchísimas gracias. ya, mi querido Andrés. Entonces, si Dios nos permite, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Vivi. Que Dios les bendiga y hablamos el día de mañana. Un gusto. Que tengan buena noche. Buena noche, Vivi. Le sobró 5 minutos. Se nos adelantó. Bu- Milagros, que hable poco. Buena noche, Vivi. Que Dios le Buenas bendiga. Buena noche con noches. Ya nos todos. íbamos de largo, profe. Sí, Hablemos de ah. política y amanecemos. Ahí Y sí ya. amanecen conmigo, no, no. Mejor no, Muchas mejor gracias no. por todo.